Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Enero es un mes que habitualmente se toma como termómetro de cómo se puede comportar la bolsa el resto del año. En este sentido, hemos finalizado el primer mes con subidas superiores al 2% en el S&P 500, principal índice mundial. ¿Y qué consecuencias tiene esto a nivel estadístico? Vayamos a los datos que nos presenta esta primera diapositiva. Bien, esta primera estadística es muy interesante, cortesía de Ryan Detrick. Aquí tenemos datos desde el año 1950 en el S&P 500, pero ojo porque aquí estamos hablando de rentabilidades sin tener en cuenta la rentabilidad obtenida en enero. Es decir, serían rentabilidades para los últimos 11 meses del año. Teniendo esto en cuenta, aquí en la última columna nos aparece la rentabilidad media que podemos esperar desde febrero hasta diciembre en el S&P 500, que sería del 8%, con un porcentaje de positivos del 75,7%. Es decir, esta sería la rentabilidad normal desde febrero hasta diciembre en el S&P. Si tenemos en cuenta que enero ha sido positivo, es decir, si tenemos en cuenta esta columna, la rentabilidad media aumenta mucho. Cuando enero viene positivo, la rentabilidad del resto del año sería del 12% de media, con un porcentaje de positivos del 86,4%. Es decir, por eso normalmente enero se toma como termómetro del resto del año, porque si viene positivo, lo normal en el resto del año es hacerlo bien. Fíjate lo que hubiese sucedido si enero viniese negativo, que sería la segunda columna. Fíjate cómo cambian las rentabilidades. Bueno, las rentabilidades y el porcentaje de positivos. El porcentaje de positivos para el resto del año únicamente sería del 60% y la rentabilidad media del 2,1%. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es bastante curiosa. Nos muestra desde el año 1950 un hecho que solo ha ocurrido en 3 ocasiones. Bueno, con esta sería la cuarta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, aquí estamos combinando por un lado un año donde no se produce rally de Navidad, es decir, aquí hemos tenido rentabilidades negativas en el rally de Navidad, y esto se une con que los 5 primeros días de enero han sido negativos. Combinando todo esto con que al final el retorno de enero ha sido positivo, es decir, rally de Navidad negativo, 5 primeros días de enero negativos, enero ha sido positivo, pues bien, este hecho solo ha sucedido 3 veces desde 1950. Y aquí en estas 3 veces anteriores las rentabilidades han sido bastante positivas, de un 26%, de otro 26% y de un 7%. Bueno, la última de 1993 tampoco ha sido tan alta, pero bueno, nos daría una rentabilidad media de prácticamente el 20% con un 100% de casos positivos. Eso sí, al ser una muestra tan pequeñita, al ser una muestra de solo 3 casos, pues estadísticamente tampoco es tan relevante, pero me pareció curioso traerla al análisis. Eso sí, aquí estamos hablando de rentabilidades de enero hasta diciembre, del año completo, a diferencia de la anterior diapositiva. Ahora, esta siguiente diapositiva es bastante potente. Nos dice qué sucede desde febrero hasta diciembre en el S&P 500 después de tener rentabilidades superiores al 10% desde noviembre hasta enero. Es decir, desde el 1 de noviembre del año pasado hasta el 31 de enero de este año hemos tenido una rentabilidad superior al 10%. ¿Qué implicaciones tiene estadísticamente esto de cara a ver la rentabilidad de febrero hasta diciembre? Bien, pues desde el año 1951 esto ha sucedido en 14 ocasiones. Este año 2024 sería la número 15, con un 15,5% de rentabilidad desde noviembre del año pasado hasta el 31 de enero de este año. Y si nos vamos a las rentabilidades que podemos esperar en el resto del año, vemos que de las 14 veces anteriores, 13 han tenido rentabilidades positivas y solo una, que sería el año 1987, ha tenido una rentabilidad negativa en el resto del año. Además, la rentabilidad media sería bastante positiva con un 14,1% de rentabilidad. Esto de rentabilidad de febrero a diciembre. Si cogemos la rentabilidad únicamente de febrero a agosto, en el total de los 7 meses, en ninguno de los casos hemos tenido rentabilidades negativas. En todos los casos habríamos obtenido ganancias en este periodo. Además, la rentabilidad media sería bastante interesante, del 11,3%. Otra diapositiva que también sugiere que el resto del año va a venir positivo sería esta. En este caso estamos combinando por un lado que estamos ante un año electoral y a la vez con que enero ha sido positivo. Pues bien, teniendo esto en cuenta, aquí tendríamos las rentabilidades del resto del año.
En las 9 veces anteriores que sucedió esto hemos tenido rentabilidades positivas, es decir, en el 100% de los casos obtenimos ganancias, con una rentabilidad media para el resto del año del 11,47%. Esto tiene bastante sentido porque por un lado estamos ante un año electoral en la que ningún presidente quiere salir mal en la foto y a la vez estamos añadiendo el filtro de enero con rentabilidades positivas. Por tanto, lo normal es que el resto del año venga positivo. Estamos viendo muchas estadísticas que, como puedes apreciar, nos ponen las probabilidades a favor. También tenemos objetivos activados en índices, como veremos posteriormente en el análisis, pero no debemos olvidar la siguiente diapositiva. Esta creo que conviene recordarla y es que dentro de cada año, da igual que sea positivo o negativo, dentro de cada año siempre vamos a tener alguna caída. Por ejemplo, el año pasado tuvimos subidas entre el 20 y 25% en el S&P 500, pero a lo largo del año hemos tenido una caída intraanual del 10,3%. Y si nos vamos para atrás, da igual el año que sea, da igual que tengamos rentabilidades positivas al final del año, como por ejemplo en 2021 con rentabilidades bastante altas. Sin embargo, a lo largo del año se producen caídas. Es verdad que en 2021 no fue demasiado profunda la caída intraanual. Aquí estamos hablando de una caída intraanual máxima del menos 5,2%, pero aquí lo que me estoy refiriendo es que cuando se produzca algún tipo de caída en este año, bajo mi punto de vista, después cada uno puede hacer lo que quiera, pero este tipo de caídas, para mí, en este año, habría que verlas más como una posible oportunidad para engancharse a la tendencia que como una señal de que todo se va al garete. Y todo esto viene a colación porque si nos vamos a la encuesta AA-II, ahora mismo estamos con un porcentaje de alcistas bastante alto, del 49,1%, y un porcentaje de bajistas bastante bajo, del 24,5%. Recuerda que esta encuesta se hace los miércoles, no tiene en cuenta el movimiento del jueves y del viernes. Esto, por supuesto, se podría extremar todavía muchísimo más, pero tampoco sería de extrañar que viniese alguna pequeña consolidación de corto plazo. Esto sirve un poco de termómetro de mercado a nivel sentimiento. Después, como siempre, mandan siempre los gráficos. Y si no quieres estar pendiente del timing concreto, recientemente he subido al canal un vídeo que te puede resultar muy interesante, un vídeo donde explico una nueva herramienta donde puedes invertir de forma pasiva y de forma automática, y así tampoco tienes que estar tan pendiente del timing. También puedes hacerlo para una parte de la cartera. Puedes hacer aportaciones periódicas de forma automática y dedicar otra parte de la cartera para gestión activa. Bueno, eso ya tú vas viendo. Desde aquí, como siempre, se dan ideas, pero ya la forma de aplicarlas, la forma de gestionarlas depende de cada trader o de cada inversor. Por último, respecto a la reunión de la Fed, no ha habido cambios en los tipos de interés. Powell ha querido rebajar un poquito esos ánimos de bajada de tipos. Hemos venido comentando que el mercado esperaba 6 bajadas de tipos para este año y bueno, Powell ha querido rebajar esa euforia. A partir de ahí la próxima reunión sería el 20 de marzo y con esta herramienta de probabilidades vemos que ahora mismo el 62% apuesta que para la próxima reunión los tipos se van a mantener constantes y el 38% por contra piensa que se va a producir la primera bajada de tipos. Fíjate que ese porcentaje del 38% que espera bajada de tipos para la próxima reunión hace una semana no era del 38% sino del 46% y hace un mes era del 69,6%. Bueno, realmente sería superior porque sería este 69,6% sumado al 9,4% que esperaba 2 bajadas de tipos en las 2 primeras reuniones del año. Por tanto, se están moderando estas expectativas de tantas bajadas de tipos para el año 2024 y ahora mismo lo que el mercado está descontando es que la primera bajada de tipos se produzca en la reunión de mayo, con una probabilidad del 93,8%. Bien, visto un poco el contexto, nos vamos ya a ver los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100 que se encuentra muy fuerte, atacando ya los máximos que había marcado en los 17.665. Bueno, de hecho los habría superado intradía, pero no a cierres. Por tanto, tendríamos aquí una primera zona de resistencia de cortísimo plazo, zona de los 17.682. En caso de superar este nivel, entraría de nuevo en subida libre y la única zona de resistencia que podríamos marcar sería esta directriz que viene uniendo máximos. Esto para corto plazo. Como primer nivel de soporte tendríamos los 17.128. Si pierde este
nivel estaría activando una estructura de doble techo. Después podríamos encontrar soporte en este hueco alcista, en la directriz que une mínimos, y ya para medio largo plazo, soporte importante en la media de 200, en esta directriz dibujada en color negro y en niveles de 14.058 puntos. Por tanto, muy fuerte el Nasdaq, sin ninguna señal de debilidad. Nos vamos a ver la situación del S&P. Bien, pues aquí tenemos al S&P 500 marcando nuevos máximos de la historia en subida libre, sin ninguna resistencia por el camino y con un objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 6.050 puntos. Este objetivo obviamente es de medio-largo plazo. Como soportes de corto plazo tendríamos estos mínimos en el entorno de los 4.845, después la zona sombreada en el entorno de los 4.690, muy importante la zona de la media que está en fase ascendente y muy importantes ya estos mínimos en el entorno de los 4.103. Buen aspecto técnico del S&P 500, nos vamos al Dow Jones. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico, Dow Jones marcando nuevos máximos de la historia, sin ninguna resistencia al igual que el S&P y con objetivo activado también por segundo impulso alcista hacia niveles de 47.250 puntos. Ya ves que los índices americanos tienen objetivos activados, ya ves que las estadísticas que hemos visto antes también están a nuestro favor, por lo que todo apunta a que probablemente vayamos a tener un buen año. Ahora, ¿quiere esto decir que el precio va a seguir subiendo continuamente hasta llegar al objetivo? Bueno, esto lo veo bastante complicado. Ya hemos visto que normalmente se producen caídas interanuales de cierta magnitud en el S&P 500, bueno, tanto en el S&P como en otros índices. En algún momento van a tener que meter algún susto para ahuyentar a los inversores y tener fuerza para seguir subiendo. Por eso digo que si se producen estas caídas de cortísimo plazo, pues se podrían ver como posibles oportunidades para engancharse a la tendencia. Si en el futuro se producen correcciones hacia la zona de la media es una zona de soporte muy importante. Después aquí también soporte muy importante en el Dow Jones en niveles de 32.327. Bien, nos vamos al siguiente índice. Aquí tenemos el Russell 2000 con objetivo activado por doble triple suelo hacia niveles de 2.408 puntos. A diferencia de otros índices americanos, parece que le está costando un poquito continuar con las subidas. Aquí no estamos ni mucho menos en máximos históricos, pero este objetivo está activado y lo más probable es que vaya a cumplirlo. Tendría primera zona de resistencia los 2033 y después ya los 2103. Primera zona de soporte los 1906, la media que está en fase ascendente y después niveles de 1644 puntos. Si pierde este nivel estaría anulando la estructura de doble triple suelo. Ya si nos vamos a Europa tenemos aquí el gráfico del DAX que continúa con el objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 19.720, aunque ahora en el corto plazo habría que tener precaución si pierde este nivel, si pierde los 16.345, y es que si pierde esta zona estaría activando una estructura de doble triple techo. De momento las subidas se han frenado en la zona de resistencia que marcamos de los 17.003. Esta sería la primera zona de resistencia a superar. En caso de superar este nivel, después ya tendría como resistencia la directriz que viene uniendo máximos. Como zona de soporte importante de corto plazo, los comentados 16.345 y más de cortísimo plazo, los 16.821. Estos últimos mínimos. Si pierde estos mínimos, aquí estaríamos hablando de un mini doble techo, que proyectándolo nos daría un objetivo bajista hacia niveles de 16.645 aproximadamente. Eso en caso de que pierda estos últimos mínimos de cortísimo plazo. No tiene por qué hacerlo, pero si pierde estos mínimos activaría un pequeñísimo objetivo bajista. Bien, nos vamos a ver la situación del Eurostoxx, que al igual que el DAX tiene objetivo activado por segundo impulso. En este caso la zona objetivo sería niveles de 5.300 puntos y como soporte yo vigilaría en primer lugar de cortísimo plazo los 4.619, estos últimos mínimos. En caso de perder esta zona estaría activando un pequeñísimo objetivo por doble techo y en ese escenario sería bastante probable ir a retestear la zona sombreada azul, es decir, esta antigua zona de resistencia. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 4.572 puntos. Después ya soporte de más relevancia para medio plazo, la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y niveles de 4.378. Por último, zona ya bastante importante de largo plazo, la zona sombreada amarilla en los 3.993. Nos vamos al IBEX, índice español, que después de esta última fuerte subida se encuentra consolidando un poquito desde niveles de 10.301. Esta sería la primera zona de resistencia importante.
y como primera zona de soporte tendríamos los 9.790, zona de la media, y niveles de 8.879. CAC, índice francés, buen aspecto técnico de medio y largo plazo con zona de soporte importante los 6.773, zona de soporte de corto plazo, el hueco alcista, la media de 200 sesiones y los 7.281 puntos. Nos vamos al MIP, índice italiano, que tiene activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos, tiene primera zona de resistencia los 30.922 y después esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 29.926 puntos, estos últimos mínimos. Nos vamos a ver la situación del Nikkei, que en el medio largo plazo se encuentra en una clara tendencia alcista, con primer nivel de soporte importante en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y después en niveles de 30.538, donde aquí te había dibujado una estructura de doble suelo que ya estaría más que cumplida. En cuanto a resistencias tendríamos los 36.984 y poco a poco nos estaríamos acercando a una zona de resistencia importante como sería la zona de resistencia de máximos históricos. Estamos hablando de niveles de 38.957 puntos. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, aquí tenemos el gráfico con zona de resistencia en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente, zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que me habéis pedido, APP Folio, ticker APPF. Una compañía que tiene buen aspecto técnico, de hecho tiene todavía pendiente un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de $252, no tiene ninguna resistencia por el camino más allá de los máximos de esta semana y como zona de soporte yo vigilaría el reciente hueco alcista, la zona de la media y muy importantes los $164,29. Nos vamos a la siguiente, que sería una compañía que había incluido en el especial oportunidades para el año 2024. Vamos a hacer una actualización de Broadridge, ticker BR, una compañía que la había incluido porque tiene objetivos activados. ¿Cuáles serían estos objetivos? Bien, pues objetivo por rectángulo hacia niveles de $232 y por otro lado objetivo por segundo impulso alcista prácticamente hacia el mismo nivel. Es decir, tenemos dos objetivos mirando hacia la misma dirección, lo más probable es la continuidad de las subidas. La media de 200 era la primera zona de soporte importante, aquí se apoyó perfectamente como ves en esta zona y como única zona de resistencia tendríamos los $210,24. Interesante la vela del jueves que empezó con bastante caída, pero desde los 191,87 entraron compras cerrando bastante alejado de los mínimos de este día. Buen aspecto técnico por tanto de esta compañía. Nos vamos a la siguiente. Bueno, en este caso vamos a ver un ETF. Me habéis pedido un ETF de la bolsa india. Bueno, pues aquí he encontrado este en concreto estaría disponible en la plataforma XTB. Te voy a dejar el enlace en comentarios. XTB, broker regulado, broker fiable que no cobra comisiones ni en ETFs ni en acciones al contado. Además tiene algo muy interesante, como comenté en el último vídeo, y es que está remunerando, está pagando intereses por la cantidad que tienes depositada en el broker. Muy interesante XTB, pero ahora nos vamos a ver la situación de este ETF. Bueno, pues como ves se encuentra en tendencia alcista, realizando máximos y mínimos crecientes, con zona de soporte importante en este entorno de los 6,02. Si consideramos esto una especie de lateralidad, hasta podríamos marcar una especie de objetivo por rectángulo hacia niveles de 9 euros, que este ETF está cotizando en euros. Importante porque así no pagas ningún tipo de comisión por cambio de divisa. Obviamente no pagas ningún tipo de comisión por cambio de divisa si es que tienes la cuenta en euros. Si la tienes en dólares, sí. Bien, por tanto, buen aspecto técnico de este ETF con primera zona de soporte en los 7,80 euros. Nos vamos a ver una acción que puede ser interesante, Electronic Arts, ticker EA. Esta también es una compañía que había incluido en el especial oportunidades para 2024, aunque en este caso esta compañía la incorporaba para vigilar, y es que todavía no tenía activado objetivo alcista. Aquí la zona de resistencia importante está bastante clara, zona de los $148,54, es decir, este nivel. Si supera esta zona estaría activando objetivo por rectángulo hacia niveles de $188 aproximadamente. Aquí lo que vemos es que desde el año 2018 lo que ha estado haciendo el precio es consolidar un poquito en tiempo,
El precio se ha mantenido bastante lateral, pero si supera la zona de resistencia de máximos históricos, entraría en subida libre y activaría objetivo, por lo que, en caso de superar los 148,54, todo apuntaría a una continuidad de la tendencia alcista. Es verdad que ya tiene activado otro objetivo por rectángulo hacia niveles de $173, objetivo que activó a finales del año pasado, pero dada la cercanía de esta resistencia importante de los 148,54, yo me esperaría que batiese este nivel. Obviamente, si quieres entrar con una mayor relación beneficio-riesgo, pues podrías entrar antes, pero el riesgo sería mayor. Tendría primera zona de soporte la media, la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de $108,05. Nos vamos a ver ahora la situación de una compañía que me habéis pedido, EPAM Systems, compañía que poco a poco está mejorando su aspecto técnico. Primero superó la directriz que venía uniendo máximos y después superó una primera zona de resistencia importante. Esta zona sombreada en el entorno de los 270,76. Aquí el único problema que veo es que el precio realizó máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores y al perder este mínimo activó una pequeña divergencia bajista. Eso sí, el mínimo lo perdió por poquito y a partir de ahí vino una recuperación. Tendría primera zona de resistencia en los 292,5, este pequeño hueco bajista y niveles de 309,38. Primera zona de soporte la media, los 209,15 y los $197,99. Nos vamos a la siguiente, Robert Half, otra compañía que incluye en el especial oportunidades para vigilar, y es que en caso de superar esta zona de resistencia estaría activando objetivo por rectángulo hacia niveles de 111,80. De momento ha frenado las subidas en este entorno de los 88,39. Si supera la zona de los 88,39 activaría este objetivo alcista. Por el lado de soportes tendríamos la zona de la media, niveles de 69,80 y muy importante la zona sombreada amarilla en los $63,84. Por último, en caso de superar los 121,03, estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a ver una compañía que me habéis pedido, Exor, compañía europea que se encuentra realizando mínimos y máximos crecientes, tendencia alcista, con primera zona de soporte la zona de la media, desde donde viene este último rebote, y después también podría encontrar soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. En cuanto a resistencias, yo vigilaría los máximos de la vela del viernes, una vela de indecisión que marca resistencia en los 93,94. Después ya tendría resistencia en los 95,32, que sería zona de máximos anuales, máximos históricos. Nos vamos a la siguiente, que podría ser una acción interesante, compañía francesa, no voy a pronunciar el nombre para no quedar en ridículo, pero el ticker sería este, FDJ. La traigo al análisis porque tuvo una subida importante desde los 16,48 hacia niveles de 48,13 euros y a partir de ahí consolidó hacia la zona del 61,8% de lo que había subido previamente. Esta es una zona de soporte importante, niveles de 28,20 euros. ¿Por qué es una compañía que estoy siguiendo? Porque en caso de superar esta zona sombreada amarilla, en caso de superar la zona de los 39,55, activaría un objetivo alcista hacia niveles de 50,40. Eso sí, con permiso de la importante zona de resistencia de los 48,13. A la vez, si supera los 48,13, activaría un nuevo objetivo, en este caso por segundo impulso, hacia niveles de 59,6. Repito, de momento no ha activado nada porque de momento no ha superado la resistencia comentada, pero sería una acción a vigilar. Ahora mismo estaríamos ligeramente en sobrecompra, tendría primera zona de resistencia la comentada y primera zona de soporte el hueco alcista y la media de 200 sesiones. Nos vamos a una compañía que me habéis pedido, First Solar, una compañía que se encuentra corrigiendo, una compañía que tiene la media de 200 sesiones en fase descendente y actuando de resistencia. Esta sería la primera zona a batir junto a niveles de $177,89. Por el lado de soportes tendríamos los 129,22. Por tanto, compañía que se encuentra corrigiendo, yo me esperaría que formase algún tipo de suelo. Yo me esperaría que la media, en vez de estar en fase descendente, fuese capaz de girarse al alza y empezase a funcionar de nuevo de soporte. Fue lo que hizo en esta última gran subida. Aquí te formó una estructura de doble triple suelo, te dejó un hueco alcista, se giró la media y a partir de ahí mínimos y máximos crecientes. Se pierde esta importante zona de soporte. Ahora esta zona que antes era soporte está funcionando de resistencia junto a la zona de la media. Repito, mientras no se vuelva a reestructurar, yo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, PayPal,
compañía que tuvo fortísimas caídas desde niveles de $310, aunque compañía que técnicamente dio avisos de debilidad, primero tras perder la directriz que venía uniendo mínimos y después tras perder los 224 activando una estructura de doble techo que avisamos en el canal. A partir de ahí, además con hueco bajista, desplome del precio. Bien, eso ya pasó. Ahora, ¿qué podemos esperar en este valor? Bien, pues técnicamente este era un valor que teníamos en vigilancia, porque decíamos que aquí lo que podía estar formando era un posible hombro, cabeza, hombro invertido. Faltaba por formarse este segundo hombro. Bien, este segundo hombro ya se ha formado, se ha superado la línea clavicular y por tanto tiene objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de $77,70 aproximadamente. Eso sí, también decíamos que el camino no estaba libre de obstáculos, sino que tenía bastantes piedras por el camino. La primera, este importante hueco bajista que te había dejado, y después los 76,54. Aquí realmente la clave va a ser lo que suceda en la media de 200 sesiones. A partir de estas caídas, ahora mismo el precio se encuentra en esta zona de la media. Veremos si desde aquí el precio es capaz de reanudar las subidas. Veremos si desde aquí el precio es capaz de girar la media al alza. ¿Cuándo se anula este objetivo de hombro, cabeza, hombro? En caso de perder niveles de 56,47. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro dólar que está muy lateral en los últimos meses, media de 200 sesiones plana en gráfico diario. Esta sería la primera zona de soporte junto a niveles de 1,0720, después ya soporte importante en los 1,0448, zona de resistencia en los 1,1140 y los 1,1276. Nos vamos a ver la situación del oro, que técnicamente tendría activado un objetivo por segundo impulso alcista para medio plazo. Aquí tenemos un primer impulso corrección y tras superar esta zona de máximos el objetivo tendría un recorrido alcista hacia niveles de como mínimo 2280. Eso sí, en la activación te dejó una vela peligrosa con sombra superior que marcaba resistencia en los 2145. A partir de ahí ha venido consolidando. Por el camino fíjate que te cumplió un pequeño objetivo por segundo impulso. Ahora tendría primera zona de soporte la media, los 2001, los 1973 y los 1930. Si nos vamos a la plata, vemos que en el entorno de los 20,68 te dibujó una estructura de suelo, a partir de ahí subidas importantes, subidas que se frenaron en esta zona sombreada amarilla, en la importante zona de resistencia de los 26,13. A partir de ahí consolidación del precio. En esta consolidación de momento se ha respetado la zona de soporte de los 21,88. Esta sería la primera zona de soporte importante. Como primera zona de resistencia tendríamos la media y después ya niveles de 24,50. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos el gráfico donde si no lo teníamos claro, lo tenemos ahora todavía más. Zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 84,50. Desde aquí han venido las caídas importantes de esta semana. Esta sería por tanto la zona de resistencia a superar para ver más subidas en el petróleo. Como zona de soporte tendríamos los 74,80 y niveles de 72,3. Respecto al gas natural, aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde habíamos avisado de objetivo por doble suelo, hacia niveles de 3,99, 4 aproximadamente, aunque decíamos que por el camino tenía una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada amarilla. Bien, pues desde esta zona de resistencia importante han venido las caídas en el gas natural, se perdió además esta otra zona de posible soporte importante como era la zona sombreada azul y a partir de ahí más caídas. La zona de la media no actuó en ningún momento de soporte y ahora mismo estamos bastante cerca de anular el objetivo. ¿Cuándo se anularía el objetivo? En caso de perder niveles de 1,96. Por eso digo siempre, me gusta entrar con todo a favor, me gusta entrar con objetivos activados, pero me gusta entrar con los menos obstáculos en el camino posibles. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.